Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un placer, un gran beneplácito poder saludarte. Estamos aquí una vez más al punto de un hermano que lo quiero y lo estimo mucho, nuestro hermano Ervin. Dios te bendiga, Ervin. Que te bendiga más, Daniel. La paz de Dios sea con todos los que nos van a ver, ¿verdad? Y estamos aquí para Amén, hablar de amén. la ¿Cómo te palabra. sientes? ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. No hay quejas, estamos tranquilos, bajo el manto del Señor. Amén. Cuando llegaste te vi como un poquito medio preocupado. Dime, ¿qué te pasó? No, que he dado muchas vueltas hoy. Tú sabes, cuando uno camina y da vueltas, el ánimo no es el mismo. ¿Y tú crees que eso no te ha desconcentrado un poco en cuanto a lo que vamos a exponer esta línea? No, yo entiendo que no, porque tú sabes que tenemos el conocimiento, eso no es algo improvisado. Bien, bien, entonces tú estás preparado. Sí, claro, claro, vamos a dar. Amén, mi gente, hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que para la iglesia cristiana será de gran edificación, ya que hay personas que no tienen ciertos puntos claros y entendemos que en esta linda tarde ellos van a conocer a profundidad lo que vamos a hablar. Ervin, hoy queremos hablar acerca de la desobediencia del hombre. Muy interesante. Para ti, ¿qué es desobediencia? Bueno, desobediencia en el término que utiliza la palabra es de no hacer lo que Dios manda. O sea, es el término básico de la Biblia. No hacer lo que Dios manda, ya tú entras en desobediencia automáticamente. Perfecto. Hay gente que entienden que solamente cumplir los mandamientos que registra la Biblia solamente es obedecer a Dios. No, o sea, no simplemente la Biblia se basa en los mandamientos, ¿verdad? También se basa en algún tipo de hospitalidad, de alguna función que tú tienes que hacer, que están quizás fuera de los mandamientos principales, pero que también no obedecerlo se convierte en una desobediencia. Perfecto. O sea, si Dios manda ahora mismo a tal personaje a darle 100 pesos a una persona y esa persona no obedece, ¿está en pecado? Claro, entra en desobediencia. Quizás uno lo puede ver de pecado de la manera quizás que tú ves, wow, mató a una gente o adulteró, pero sí, inmediatamente tú no obedeces lo que Dios dice, ya tú entras en desobediencia y toda desobediencia es pecado. ¿Y tú entiendes de que esa pequeña acción te podría llevar a perder la salvación? Yo no diría que tú puedes perder la salvación por algo deceptible. Ahora, yo sí creo que Dios trataría contigo para que entiendas que todo lo que Él te ordena tiene que ser cumplirlo tal y como Él te lo ordena. Perfecto, perfecto. Ervin, queremos entrar un poquito más a profundidad acerca de la consecuencia de lo que es el pecado. Porque hay gente que entiende que porque la desobediencia no llega en el momento que ellos pecan, entienden de que no puede haber una consecuencia de lo que ellos en el momento cometieron. Háblame acerca de lo que desencadena la parte de la desobediencia. O sea, ¿qué pasa? ¿A qué acceso tú le das cuando tú realmente desobedeces a Dios? Bueno, mira, en la parte, hablando de una manera normal y llana, toda desobediencia tiene su consecuencia, eso es normal. Tú puedes obedecer, andar, brincar, Dios te perdona, pero todo tiene una consecuencia que más tarde Dios la va a revelar a tu vida para que te arregles. Ahora, si nos vamos a la parte bíblica, por ejemplo, lo más sencillo es hablar de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Adán y Eva están puestos en el huerto del Edén. Dios le da un solo mandamiento a Adán y Eva, no fueron 10. Un solo. No fueron 300 y pico, fue un solo mandamiento que Dios le da, no coman de ese árbol, según la palabra. Ellos desobedecen, como todos saben la historia, y eso desencadena en ellos unas grandes consecuencias, de tal manera que la estamos pagando hoy en día. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, mira, Dime tres de esas Adán- consecuencias. no te la voy a quizás enumerar así, pero para Sí. que tú entiendas. Cuando Adán toma la fruta, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, o toca lo que se le mandó no tocar, inmediatamente eso pasa, todo el sistema de Adán se contaminó. Y tú me dirías, ¿cómo así? Recuerda que cuando Adán come, la misma Biblia habla y dice, yo no sé si tú te has fijado, has notado, dice, por cuanto todos pecaron. Claro. Y la pregunta que nosotros no hemos hecho cuando no éramos cristianos, pero yo no, yo no estaba ahí con Adán, porque a mí tiene que tocarme ese tipo de consecuencias. Entonces recuerda, el ser humano está compuesto de lo que son células, ¿cierto? Perfecto. Las células tienen cromosomas, esto es biología. Los cromosomas tienen ADN. Pero en los ADN están conformados por lo que son los genes. Y un cuerpo tiene un aproximado de 25.000 genes. ¿Qué son los genes? Los genes son los que llevan las informaciones genéticas. Por ejemplo, tú tienes un hijo, los genes le dicen, mira, tú vas a tener los ojos claros, tú vas a ser alto,
tú vas a ser bajito. Es una apariencia Exacto. de lo que ya... El genotipo, el fenotipo, Perfecto. que son lo que determinan el rasgo físico de la persona y la parte interna de la persona. Entonces, cuando Adán come, todo su organismo Cambia. se descontrola. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, hubo una consecuencia física en el hombre. ¿Por qué? No vayas tú a creer que Adán era como tú y yo. O sea, tú no puedes comparar a Adán conmigo. Yo no puedo comparar a Adán contigo en cuanto a características físicas. No. ¿Verdad? Pues estamos hablando del primer hombre. Pero ahí viene la parte de las enfermedades. Adán no se enfermaba. Pero después de ese pecado, a su organismo entrar en esa descomposición espiritual, ya Adán comienza a enfermarse. Claro. Pero no solamente esto, que es la parte más importante en cuanto al alma. El alma de Adán se corrompe. Entonces, todo eso que a Adán le pasa, también los que descienden de él pasan por el mismo proceso. Por el mismo... Por eso que el Señor habla y dice, por cuanto todos pecaron. Y tú dices, yo no estaba. Sí, pero tú vas a nacer. Tú estás dentro de la inclusión de lo que van a nacer. Y por estar en esa inclusión, tú también tocas de lo que es las consecuencias de Adán. Esas son parte de las consecuencias de Adán. Bien. Entonces, ¿tú entiendes que hay enfermedades que se producen en el hombre por causa de una consecuencia de un pecado que en ese momento esa persona pudo cometer? Eso puede pasar. Dios te puede castigar a través de una enfermedad. Ahora, Dios te puede castigar. claro, lo castiga. Dice que Dios al hijo que ama, ese corrige. Corrige. Pero a veces, o sea, yo entiendo que a veces hay enfermedades que se incrustan en el corazón del hombre que por causa de la desobediencia. O sea, que Dios directamente no tiene que mandarla. O sea, ya es, por ejemplo, una ley. Ajá. Le abriste puerta al pecado, el Ajá. pecado se encarga de contaminarte. Sí, y eso puede traer la enfermedad. Pero está en la permisividad de Dios. De Dios. Es lo mismo que Claro. morir. Nadie muere si Dios no permite que muera. Perfecto. O sea, directamente Dios me mató, quizás no. Pero sí Él permitió que tú mueras. Ahora, mira, cuando tú vas al médico, ¿qué es lo primero que te dice un doctor? Cuando tú vas quizás con la presión alta, la azúcar alta, ¿qué es lo primero que el doctor te dice a ti? ¿Tú más o menos recuerdas? Lo primero que el doctor te dice que Tú fumas juca. sí. Pero, Tú ves. exacto, pero aparte de eso, ¿qué más te dice? Te dice, en tu familia, Ah, no, eso sí. ¿hay alguien que sufre de la presión? O No. del azúcar. ¿Del azúcar? No. Si tú dices sí, dices, pues mira, por ahí que viene. Porque ya los médicos han determinado que el ser humano, a través de la genética, puede pasar enfermedades de ti como padre a tus hijos. Esa es la parte física. Perfecto. Pero también eso sucede en la parte espiritual. En la parte espiritual, ¿en qué ámbito? O sea, tú entiendes de que una persona si tiene una característica espiritual muy elevada en cuanto al nivel de Dios, tú entiendes que tu hijo debe de salir con esa misma característica. No necesariamente, pero escucha algo. Cuando en una familia, lo que vivimos en barrio sabemos, tú ves que en una familia, por ejemplo, todo el mundo es malapalabroso, es vulgar de boca. Y tú dices, ay, pero esa gente todos son vulgares. Y alguien, tu abuela te dice, tú porque no conociste a la abuela de esa que se murió. O sea, todo eso se va heredando de generación a Abismo generación. llama otra vez. Exacto. Por eso el mismo Señor habla, dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera Y cuarta y generación. cuarta generación. O sea que también en lo espiritual tú puedes transmitir a tus hijos algún tipo de maldiciones que pueden hacerle daño a él. Claro. Y hay ejemplos bíblicos de eso, de que personas reciben lo que son la genética espiritual de sus padres y cometen el mismo pecado que sus padres han cometido. Perfecto. La Biblia de eso. Ok, una pregunta. ¿Tú entiendes que hay personas que todo lo que ha estado pasando en su círculo, en cuanto a su vida espiritual, tanto como emocional, puede ser por causa de una desobediencia? Sí, puede ser que sea una desobediencia, pero vuelvo y te digo, también puede ser que lo hayan heredado O sea, hay una diferencia entre lo heredado y lo desobediente. y lo desobediente. Puede ser que lo heredaron de alguien. Por ejemplo, tú puedes tener una condición emocional y tú dices, oye, pero ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué me llega? ¿Cuál es el motivo? Y quizás tú no conoces que alguien en tu familia en algún momento vivió ese tipo de experiencia y lamentablemente la genética espiritual existe y pasa. ¿Tú no ves que existe la parte de la brujería? Que la brujería, no, que mamá tenía unos santos, un altar y le dejó ese altar y fulana es la heredera de ese altar. Y los demonios visitan a esa muchacha
porque ella es la heredera de ese altar. Las cosas espirituales también se pueden heredar. Y la Biblia tiene ejemplos de eso, muchos ejemplos en cuanto a lo que son heredar cosas negativas. ¿Y qué tú dices de esas personas que nacieron en un hogar corrupto Ajá. y al final son gente de bien, que realmente le sirven a Dios de todo corazón? Y a pesar de que su madre, su padre eran personas contaminadas, ellos nunca se pudieron contaminar. O sea, en esa parte realmente, ¿qué pasó? Te tengo una noticia, mira. Tú puedes ser una persona que viene de un hogar totalmente destrozado, con diferentes tipos de problemas, o diferentes tipos de conductas que no son adecuadas, ¿verdad? Y tú convertirte al Señor, normal. Ahora, tú vas a luchar con esos tipos de conductas. Claro. Te corresponde a ti luchar con esas conductas que se van a reflejar desde tu interior. Porque la misma Biblia habla, Pablo, diciendo que tú eres tentado de tu propia concupiscencia. Eres tentado, eres seducido, eres atraído. ¿Cuál es la concupiscencia? La concupiscencia es la que está por dentro. La atracción. La que se te revela, ¿entiendes? Entonces, tú puedes ser que venga de una familia donde en esa familia hay personas, por ejemplo, tú tienes un papá que es sumamente mujeriego. Le gustan las mujeres. No, Es un ejemplo. es cierto, es cierto. Es mujeriego. Y tú cuando viene el evangelio, tú quizás, si heredaste esa parte, tienes que luchar con eso. Claro. Porque esa genética espiritual te sigue a ti. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Tú puedes ser manipulado si te dejas llevar por la genética. Ok, tus padres fueron de tal forma, tú tienes que ser así por la genética. Exacto. Pero tú tienes una decisión propia. Exacto. Tú decides por ti mismo. Tú eres quien decide si quieres quedarte en el mismo lugar a donde ellos predeterminaron de lo que tú ibas a hacer, Ajá. o tú ser realmente lo que tú quieres ser Exacto. en el momento. Exacto. Porque mis padres pueden ser, por ejemplo, una persona corrupta, pero yo puedo decidir no seguir los pasos de mi padre, porque yo tengo decisión propia. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo tú rompes eso? ¿Cómo se rompe? Porque eso hay que romperlo. Claro. Tú dices, no, yo decido no hacer como mi papá. Normal. Vas a tener lucha como quieras. Pero ¿quién cubre a tus hijos? Qué locura. Porque eso va en el ADN espiritual. Ahora, ¿cómo yo rompo eso? Recuérdate que para nosotros ser perdonados, Dios podía, por ejemplo, Esto está bueno. Dios podía decir, bueno, yo lo perdono a todos Claro. y no tener que mandar a sacrificar a su hijo. Pero recuerda, a través de qué nosotros somos perdonados. ¿Qué tuvo que derramarse para ser perdonado? La sangre de Cristo, el sacrificio El sacrificio, pero a través de qué? De sangre. de sangre. ¿Y qué es lo que corre por nosotros? Sangre. ¿Y qué es lo que te limpia a ti? La sangre. Es la sangre de Cristo la que desintoxica todo tu interior, toda esa genética caída de Adán. Es la sangre de Cristo la que la saca. Por eso el que tiene hijo debe saber de que usted tiene que romper esas maldiciones en sus hijos. Decir, no, espérate, yo reprendo las maldiciones que me persiguieron a mí, a mis abuelos, a mis padres, y yo rompo con mis hijos esas maldiciones para que también a ellos no le alcance. Hay un ejemplo, y quiero compartirlo contigo. En una ocasión, había una administración en una iglesia, eso lo escuché de una predicadora, y una muchacha se acerca a la pastora dice, en el cuarto, dice, quiero que ore por mí. Ella le dice, ¿qué te pasa? Confiesa. Y ella dice, no, mira, yo fui violada. ¿Cómo? Wow. Sí, fui violada. Pues vamos a orar por ti. Y cuando van a orar por la muchacha, pasa una señora y dice, yo soy la mamá de ella, ¿qué pasa? Y la pastora dice, no, que ella dijo que oraran por ella porque fue violada. Y la mamá comenzó a gritar, a llorar. Y la pastora dice, ¿pero qué pasa? Dice, no, porque yo también fui violada. Dice la pastora, no, por ahí hay que orar por las dos. Por ahí entonces entra una señora ya mayor. Y le dice, ¿pero qué es lo que está pasando, fulana? ¿Por qué tú no estás dentro del culto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ustedes gritan? Y la pastora dice, no, lo que pasa es que fulana fue abusada. Y ahora también me confiesa la hija de la mamá que también ella fue abusada. Y la abuela dice, También fue abusada la abuela. yo también fui abusada. Y tú dirás, pero Elvin, pero qué extraño. También a una persona le puede perseguir un espíritu de víctima. Claro. Un violador no viola a cualquier mujer. El violador puede ver 50 mujeres ahí. Y él ve cuál es su presa, pero eso es espiritual. Espiritual. Tiene que ver a alguien que porte en sí un espíritu de víctima, un espíritu de un autoestima bajo, de una persona que no se siente valorada, una persona... O sea, es un espíritu que se transmiten y el violador con otro espíritu superior puede discernir que esa persona es la víctima para el violarla. O sea, que tú puedes pasar La presa fácil. una presa fácil. O sea, tú puedes pasar a tus hijos ciertos tipos de genéticas espirituales que más tarde le puedan hacer daño. Wow, Dios mío, esto está demasiado bueno. Elvin, ¿cómo tú me demuestras a mí con ejemplos bíblicos
acerca de la genética espiritual de personas que hayan pasado por ese mismo proceso. Bueno, la Biblia habla acerca de eso y tiene ejemplos de maldiciones espirituales en genética que se ha pasado de padres a hijos. Por ejemplo, el caso más vigente de David. ¿Te explico? Sí. La palabra habla de Lot, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Sodoma, todo eso, Lot se fue con sus hijas. Y las hijas, dice la Biblia textualmente, tuvieron relaciones con Lot. Sí, Cometieron un incesto, ¿verdad? Y de esa relación que tuvo Lot con sus dos hijas, salieron hijos. Quedaron embarazadas, salieron hijos. Ok. De la hija mayor de Lot y él salió un pueblo llamado Moab, los moabitas. Bien, ¿me sigue? Sí. Y de la más menor hubo otro pueblo también que salió de ella. Pero los moabitas, por ejemplo, esta gente, a través de este incesto, si tú te vas a la genealogía de los moabitas, ahí viene Ru. Pero si te vas a la genética de Ru, ahí viene Isaí. Pero después de Isaí, ahí viene David. O sea, que ellos cometen un pecado aquí cuando Lot viene la genética. O sea, David de la misma. Si David desciende de los moabitas, de Ru, que Ru es moabita. Bien. ¿De dónde viene el pecado? Y ese pecado toca a David. Es tanto así que en el capítulo de Salmo 51, versículo 5, David dice que en maldad, en pecado ha sido concebido. ¿Cierto? Pero mira aquí, ¿cuál es el pecado auténtico de David? El que más se menciona. Bueno, prácticamente el adulterio. El adulterio. O sea, sus abuelos allá tienen un problema de incesto, ¿verdad? Que tienen relación entre hijo y padre. Y el problema de David es un pecado sexual. Su principal pecado es sexual. Aún él teniendo todas las mujeres en el reino, se fija en la mujer de su amigo, de su guardia, de Urías, ¿cierto? Uno, David. Ahora mira los hijos de David. Absalón, ¿quién era? Uno de los hijos de David. ¿Qué hace Absalón cuando se rebeló contra David? Le cogía a las mujeres a David en la plaza. Pecado sexual. Por ahí está Amnón. ¿Qué hizo Amnón? Violó a su hermana Tamar. Otro pecado. Wow. Pero aquí está Salomón. ¿Cuál fue el pecado principal de Salomón? ¿Qué desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. El pecado sexual. O sea, tú ves dónde viene ese tipo de mal y alcanza al salmista David. Por eso el salmista dice, oye, en pecado he sido concebido. Y de ahí mismo no se pregunta por qué que es tan atraído por esas cosas que él sabe que no son buenas delante de Dios. Porque él no conocía que dentro de él llevaba una genética espiritual corrompida en cuanto a la sexualidad. De tal manera que al no romperla, alcanzó a todos sus hijos. Y ellos fueron los que se encargaron de hacer que David le doliera la cabeza, como se puede decir, por todos esos pecados cometidos. Y hay más ejemplos en la Biblia, ¿y tú crees que yo te hablo? Oye. Mira, otro ejemplo. Ahí está el ejemplo de Abraham. El padre de Abraham, sí, el padre de Abraham. ¿Cuáles son uno de los pecados de Abraham que sus hijos lo llevaron? Mira, cuando Abraham está en Egipto, establece la palabra que Abraham se mete en miedo con el rey de aquel lugar y le dice a ella, si te preguntan que tú eres mi esposa, dile que no, que tú eres mi hermana. En cierta parte tenía razón. Aunque era. Sí, en cierta parte tiene razón, pero delante de Dios, para Dios, fue una mentira. Porque la mentira tiene que ver con la intención. Claro. O sea, en toda mentira que vaya con una mala intención Es pecado. es pecado. Entonces ella le dile que yo soy tu hermano, y así mismo ya lo hizo. Pero espérate, toda verdad, intencionalmente, a un engaño, también es mentira. Es lo que te digo. O sea, ellos eran hermanos medio, Sí, pero la intención era hablar mentira. sí. Y ella dice, está bien, y lo hacen así, no eres mi hermano, no hay problema. Pero ahí mismo en Egipto, donde Abraham pecó con mentira, pecó Isaac. Isaac hizo lo mismo, le dijo a su mujer, si te preguntan, dile que tú eres mi hermano. El mismo pecado en el mismo lugar. Claro. ¿Entiendes? Pero si tú te vas a la parte del desprecio, del desecho, de abandonar hijos, Abraham fue el primero que tuvo que abandonar a su primer hijo. Por su mujer, Sara, pero lo abandonó. A Ismael, le dijo, no, vete, que Ismael. ¿Sí o no? Sí, ¿Cierto? claro. Pero ahí también viene el ejemplo de Isaac. Isaac aún fue por un engaño, pero tuvo que darle la primogenitura a su hijo menor Perfecto. y desechar al mayor. ¿Sigo? Fuerte. Pero ahí viene Jacob. De los hijos de Jacob, ¿cuál era el que él más quería? ¿El mayor o el menor? El menor.
a los menores. O sea, que tenían un espíritu de rechazo en ellos, que rechazaban o tenían que terminar rechazando al mayor. Y hay un sinnúmero de ejemplos en la Biblia, que la Biblia te puede mencionar acerca de lo que son ese tipo de conducta que tú te la pasabas de los padres, se la pasaba a los hijos. Perfecto. Wow. Esto está demasiado bueno. Ministro, estamos a punto de culminar, pero antes de hacerlo queremos que la gente entienda y conozca la salida del pecado. ¿Por qué? Porque a veces la gente se encuentra en ese ámbito, pero a veces no tienen como una idea clara de cómo poder salir, de cómo poder romper esas ataduras. Y creo que este es el momento preciso para hablarle a esas personas que quizá abundan en el pecado y no tienen la manera o la fuerza de cómo salir. O sea, dame dos consejos principales de cómo salir del pecado. Mira, o sea, cómo poder evitarlo. Okay. Mira, creo que hablamos una parte ahorita en el principio. Lo principal es usted romper toda maldición, romper toda genética dañada que a ti te ha llegado de tus padres, romperla en tus hijos. Orándole, cubriéndolo con la sangre de Cristo, rompiendo toda atadura, rompiendo todo lo que también a ellos lo va a perseguir en algún momento. Tú le dices, Señor, yo quiero que esa maldición no toque a mis hijos. Yo rompo esa maldición de mi generación completa. Esa es romper, ¿entiendes? A través de lo que es la sangre de Cristo, que es la que lava y la que purifica todo tipo de pecado. Esa es la clave. Orar a Dios para que el Señor rompa toda maldición que puede incrustarse en nuestros hijos a través de lo que son genéticas dañadas o genéticas espirituales que han sido caídas delante del Señor. Ese es el consejo principal que yo puedo darle a cualquier tipo de persona. Amén, amén. Yo creo que a esto hay que hacerle una segunda edición. Porque muy interesante el contenido, de verdad que sí. Yo me he maravillado y he cogido algunas partes de esa sustancia que el profeta acá acaba de expresar. Y yo creo que a esto hay que hacerle una segunda parte, porque esto está demasiado bueno. Así que espérela. Por favor, le pedimos que se suscriba al canal Daniel Jiménez Podcast y active la campanita para que así le lleguen todas las notificaciones y puedan disfrutar de nuestro contenido día a día. El profeta se despide con un saludo. Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom, se le quiere.